damos la bienvenida. Este es el cuarto episodio de esto que hemos dado en llamar Fútbol Neto Podcast. Y hoy tenemos un tema muy interesante para tratar con todos ustedes, ¿sí? Si uno tuviera que definir la traducción lo más literal posible de la palabra scouting, uno piensa en exploración, ¿sí? Explorar, buscar. Bueno, mucho de eso tiene que ver con el fútbol de hoy, ¿sí? La gran base de datos que tiene un equipo de fútbol tiene mucha relación y mucho que ver con afinar el ojo, con especializarse. Y es un punto central en las grandes potencias, ¿sí? En las grandes ligas del mundo, en el viejo continente, en Europa, y por supuesto hoy lo vamos a tratar en este cuarto episodio de Fútbol Neto Podcast, en un título que me parece muy interesante, ¿sí? Y que es el Mundial Sub-20, el Disney World del Scouting, ¿sí? Me parece una muy buena manera de empezar a conocer un poquito todo lo que tiene que ver con lo que vamos a desandar en el camino de hoy. En este espacio, como siempre decimos, intentando sumar algunos detalles más al pensamiento creativo dentro de esta industria tan particular que es la del fútbol. Rápidamente voy a presentar a mis compañeros. Primero el señor Pablo Sarinelli. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bien. ¿Viendo el Mundial Sub-20? ¿Tenés tiempo? Siempre hay tiempo, como dice el Bambino, para ver de todo, para ver absolutamente de todo. Muy bien. Y también lo tenemos, por supuesto, a Manu Simón. Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Jorge? Ya, Bien. ya comprometo al quinto invitado, al sexto, que creo que lo podés gestionar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. El señor Bambino Pons. Puta, cuando quieran. Cuando quieran tenemos una edición especial. Yo creo que el Bambino encantado. Tenemos muchos tópicos para tocar. Pero bueno, hoy tenemos también un invitado muy especial. Siempre decimos que Argentina suele dar mucho talento al mundo, ¿sí? Que suele haber una fuga importante de talento argentino en distintos ámbitos, ¿sí? Y por supuesto el fútbol no es la excepción y lo tenemos justamente con nosotros a Jaime Segura, que es coordinador de Scouting en Malmo, ¿sí? Uno de los clubes más importantes, por no decir el más importante de Suecia, también cofundador de Sport and Talent Studio, ¿sí? Y diría que mucho más que un encargado de scouting, ya directamente con un rol ejecutivo muy interesante, así que me parece que vale la pena empezar a charlar con él. Jaime, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bueno, gracias a todos por la invitación. La verdad que un placer. Aparte de estar en Argentina, siempre se disfruta el doble. Y bueno, charlar un poquito de fútbol, conversar un poco de todo lo que atrae y todo lo que embarga el fútbol argentino y el fútbol mundial hoy en día. La verdad que es un placer y sobre todo con ustedes que son quizás mucho más especialistas de lo que puedo llegar a ser yo. Gracias por los halagos, no hacían falta, pero bueno, vamos a ello. La verdad que muy contento de estar acá, escuché los otros episodios, grandes invitados, así que espero mantener el nivel. Bueno, muchas gracias a vos por venir. Jaime, que me hizo sentir un anciano apenas llegó, pero igualmente eso habla muy bien de él porque quiere decir que es muy joven, ¿sí? Y así todo nos encanta. A mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Esto de que haya tantos jóvenes argentinos alrededor del mundo y por supuesto que el fútbol también, ¿sí? Es una base importante para que Argentina derroche parte de su talento, ¿sí? Vamos a comenzar. Me pareció interesante entender que el scouting hoy es un aspecto fundamental, ¿sí? En el desarrollo de cualquier modelo de club, de cualquier equipo. Y creo que una de las grandes referencias a nivel mundial de esto, por supuesto, es Monchi, ¿sí? Y siempre me quedó una frase de Monchi que él decía, la base de datos es nuestro tesoro. Bueno, nosotros hoy desde Fútbol Neto Podcast vamos a intentar sumar un poquito más, ¿sí? A ese cofre, ¿sí? Una parte de ese tesoro. Bueno, intentamos también dejarte algo. Por ahí anda la cosa. Esto es Fútbol Neto Podcast. Esto es el fútbol de siempre en el idioma de hoy. Bueno, vamos a empezar a desarrollar justamente el tema, o uno de los temas de los cuales tenemos pensado hablar en el día de hoy. Bueno, ¿cómo es esto del Mundial Sub-20, esto del Disney World, del Scouting? ¿Cómo lo vivís, Jaime? ¿Ves mucho? ¿Cómo distribuís los partidos que vas a ver, los que fuiste a ver? ¿Qué es el Mundial Sub-20 hoy en el Scouting? Obviamente en general y sobre todo para los clubes de Europa. Bueno, sin duda es un evento que conglomera mucho talento, ¿sí? Que pone a muchos jugadores que quizás no tienen una vidriera en el día a día, en un contexto y en un escenario en donde hay más presión, donde se juega por algo, donde representa su camiseta, donde ya hay otros condimentos
que pueden hacer que el jugador rinda de tal o cual manera. Sin embargo, para mí lo más interesante de estas semanas de Mundial fue que todo lo que se juntó, ¿no? Para nosotros como club, ya el Mundial en sí era algo sin duda que teníamos que participar porque, y quizás lo vamos a hablar también, ya veníamos viendo algunos jugadores, ¿sí? No es que venís a ver qué pasa, pero también, claro, se juntó B Nacional, Campeonato Local, Reserva, Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Entonces, nada, ya te cierra por todos lados, es muy atractivo y también lo que hace es te entrena mucho el ojo, ¿no? Porque podés ver fútbol literalmente de todas partes del mundo en un solo lugar. Y bueno, la cantidad de partidos que hubo, yo llegué un sábado y creo que hasta el lunes de la siguiente semana miramos 21 partidos en vivo. Un poco la cabeza te queda dando vueltas, ¿no? Tenés que estar preparado, ¿sí? Eso es importantísimo. Y la verdad que, bueno, fue muy fructífero, ¿no? Claro. Es que además, en ese sentido, yo siempre pienso en la gran cantidad de información que hay hoy Sí. y que también es un desafío, puede ser un riesgo, cómo gestionarla. De paso, les recomiendo escuchar el segundo episodio, la visita que tuvimos de lujo de Miguel Simón, donde hablamos un poco de esto, ¿sí? Siempre me quedo con esto que marcaba Miguel de, bueno, vos tenés un montón de ventanas, después vos sabés si hay alguien que abre 20, 30 o 40, bueno, tiene que ver con esto. Y vuelvo a mencionarlo a Monchi porque siempre me pareció también él muy claro para explicar su rol. Y él decía, el primer paso clave en nuestro programa es el seguimiento en bruto. O sea, ver fútbol sin tener un objetivo concreto. ¿Sí? Ahí se empieza, o sea, vos vas a ver fútbol sin tener mucha noción de lo que estás buscando y a partir de ahí empezás a descubrir. Yo creo que, por un lado, estoy completamente de acuerdo con Monchi, creo que es un líder y por ahí un pionero en esto, pero es importante entender los contextos, ¿no? Lo que hizo Monchi, él habla mucho de eso también y quizás lo que hizo Monchi en Sevilla, lo que quizás intentó hacer en Roma y lo que volvió a hacer en Sevilla, sirve para ese contexto, para ese modelo, para ese club, ¿no? Para mí lo más importante, en- o quizás lo que entiendo, lo que más viene funcionando para nosotros es entender por qué hacemos las cosas. O sea, qué es lo que queremos ir a buscar, por qué venimos al Mundial, por qué tenemos que tener un jugador, dónde empezamos nuestro scouting. Eh, la visión que tengo yo para buscar jugadores es que el primer scouting que hay que hacer es el interno. Primero hay que mirar qué es lo que hay dentro del club, porque si no se te genera es un ciclo vicioso donde siempre el jugador que está afuera es mejor, donde tiene más experiencia, donde no te querés arriesgar. Porque claro, en un club como el Malmo obviamente y en otros clubes, y todos los clubes tienen sus presiones, siempre tenés que ganar. Entonces quizás esto de darle tiempo a otro jugador es más riesgoso. Pero para nosotros es importante mirar primero en nuestras divisiones inferiores y de no tener ese jugador ir a buscarlo. Entonces entender, bueno, ¿por qué vamos a buscar jugadores? ¿Qué es lo que queremos buscar? Y respondiendo a lo primero que decías, sí, mucha información te puede marear, es muy normal y dentro de un partido se te pueden pasar un montón de cosas, pero por eso es importante saber qué es lo que vas a buscar, entender realmente qué es lo que estás mirando y por qué estás yendo ahí. Eh, y después, bueno, entender dónde está uno parado, ¿no? Qué jugadores son los que realmente tener información es fundamental. Una cosa es estar informado, otra cosa es saber. Son dos cosas totalmente distintas, pero tener esta información de mercado, de las posibilidades de cada jugador, también hace que pueda filtrar a algunos jugadores y demás. Y por último, algo que no es menor, es el modelo de juego, ¿no? Es tratar de identificar, yo creo que sin modelo de juego se te hace muy difícil el tema del scouting, porque claro, buscar perfiles, todos te pueden venir bien y todos te pueden venir al mismo tiempo. Entonces, no quiere decir que sí o sí tengas que tener un esquema de juego totalmente estructurado, pero sí algunos principios que busques, que necesites ciertos intérpretes para que lo puedan ejecutar de la mejor manera. Y ahí creo que se te empieza a hacer un poco más fácil el visionado del jugador. Me gustaría anclar, Jaime, lo que estamos contando con el título del episodio, en donde elegimos llamar Mundial Sub-20 el Disney World del Scouting. Como contexto, elegimos denominarlo así porque entendemos que es un espacio en donde se reúnen scouters y ejecutivos de distintos clubes del mundo, porque como vos dijiste, tienen en un solo espacio geográfico, probablemente en distintas ciudades, lo entiendo, pero en un único país reunidos muchos jugadores defendiendo la camiseta de su país en un contexto
particular y eso les permite evaluar una gran cantidad de jugadores en una situación compleja para sacar conclusiones. Entendemos que ahí se reúnen muchos clubes, muchos scouters, muchos ejecutivos, agentes, propietarios, con lo cual es el Disney World porque alguien que está en el proceso transaccional de futbolistas están reunidos en, insisto, mismo sitio geográfico todas estas personas. Ahora, operativamente, en una cronología, ¿dónde entra el Mundial Sub-20 en la planificación de Malmo y de un club de elite? Es decir, es el principio del proceso de scouting, es el final, porque al fin y al cabo vienen a ver futbolistas que ya tenían preseleccionados o que ya tenían identificados y quieren entender cómo responden ante un escenario de suma complejidad. Es un espacio también para que la gente sepa en donde se producen ofertas, suceden reuniones, operativamente dónde se ubica en la cronología y en la planificación de un club y en la práctica qué pasa, además de que se ven jugadores. Se producen reuniones, hay charlas, hay ofertas. Muy importante. Creo que sucede un poco de todo, ¿no? Es en cierto modo el Disney, ¿no? Del fútbol, porque por todo lo que mencionabas anteriormente. Sin embargo, yo creo que los mundiales, si bien, como mencionaba anteriormente, pone en un contexto distinto al jugador, de más presión y demás, y esto lo marca muy bien Ferran Soriano en su libro La pelota no entra por azar, que es un clásico también en la literatura del fútbol, esto de cuidado con fichar a un jugador después de una competencia así tan importante, porque su valor probablemente, al haber estado en los ojos de todo el mundo, esté inflado, y vos estás en lo que se dice en un sample size, ¿no? Es muy pequeño. Entonces, que tiene todos estos condimentos que pueden funcionar o sea, como una motivación totalmente extra que no la va a tener el jugador quizás durante el año. Entonces, jugar para su camiseta, con su país, con su nación, con sus compañeros, quizás no le transmite lo mismo que estar en otro club o en su club cotidiano. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Se hacen muchos fichajes después de eventos muy grandes. Se pagan grandes cantidades, obviamente, porque todo el mundo está preguntando por este jugador. Y creo que ahí es cuando es muy importante que lo que mencionabas vos antes, Jorge, esto de tener tu base de datos para saber anteriormente qué jugador, si el jugador que está rindiendo en ese mundial está acorde a su rendimiento, si está por encima o está por debajo también. Entonces, eso me parece que es un buen punto, pero sucede todo lo que decías, ¿no? Hay negociaciones, hay encuentros, hay nuevas oportunidades, hay nuevas ofertas. Son momentos en donde quizás te enterás de cosas que te pueden servir para un futuro, ¿sí? Esto es muy importante y también tener una base de datos prolija, ordenada, que sea clara, ¿no? Que el nivel de comunicación interno del club esté muy claro para que vos puedas utilizar esa información en un futuro, en una futura negociación, o quizás pueda haber, mirá, este jugador tuvo cierto nivel en este mundial y por ahí por los próximos 2 años desapareció. Bueno, quizás en 2, 3 años este jugador valga la pena, hay que volver a mirarlo. Entonces sí, sucede un poco todo eso. ¿Y qué es lo que puntualmente vos, como representante acá de Malmo, analizás de un jugador? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que mirás? Yo me acuerdo, leí hace un par de años, me pareció muy interesante un artículo sobre el Žalgiris de Lituania. O sea, estamos hablando de un club de una liga claramente menor. Es más, en ese momento, confieso, no sé si hoy por hoy sigue siendo, pero en su momento estaba, la presidenta era una mujer, una empresaria muy particular, pero con una visión muy interesante. Y ellos armaban el plantel, no solo, obviamente, viendo las habilidades del futbolista y analizando las estadísticas, pero ellos también tenían como un aspecto central a la hora de elegir un jugador, por ejemplo, la capacidad que tenía ese futbolista, o que ellos le veían a ese futbolista, de conectar socialmente, o sea, de generar conexiones sociales con sus compañeros, obviamente, con la comunidad. O sea, ¿qué busca Malmo a la hora de decir, bueno, este jugador me interesa? Bueno, sin dudas el aspecto social, para mí, y esto en el mundo del scouting se habla mucho, de la dirección deportiva, se comete un gran error a veces de hablar del jugador y la persona. Es una misma pieza. Claro. Uno no puede pretender que tenga una vida social un poco desprolija quizás y esperar que el jugador sea un sargento. Quizás necesitas que también sea un poco desprolijo entre la cancha, pero digo, no podés separar uno del otro. Esto va todo conjunto. Entonces, sin dudas,
sobre todo en una sociedad como la sueca, ¿no? Que es completamente distinta a la sociedad argentina. No estoy hablando de mejor o peor, sino que estoy hablando de otro contexto, donde también el clima puede ser un poquito abrumador para la adaptación del jugador. Entonces, se trata de buscar la mayor cantidad de información posible del jugador. Bueno, creo que vos lo comentaste también muchas veces, Pablo, que Víctor Horta ha comentado en algunas notas que invita a cenar a los jugadores antes de firmarlos, y hubo alguna cena donde el jugador estaba comiendo o tomando Coca-Cola o haciendo comentarios indebidos o por ahí viniendo con 30 familiares. Entonces, te tratás de mirar estas cosas, pero también, y yo por momentos pasé por una etapa de ser muy quisquilloso, muy fundamentalista, ¿no? De estos aspectos. Creo que se genera hay veces que se genera mucho humo atrás de eso, ¿no? Para hablar una palabra así un poco más vulgar. Y hay que tratar de entender bien qué tipo de jugador es dentro de la cancha y tratar de imaginártelo en tu propio contexto, en tu propio club. Sin duda que lo social es importantísimo, como dije antes, pero quizás siempre vas a tener algo para encontrarle al jugador, ¿no? Entonces, para mí lo importante es ver eso, ¿no? Qué condiciones le ves y cómo se puede adaptar al estilo de juego, que eso es fundamental, ¿sí? Entender cómo ese jugador puede formar parte de este modelo de juego. Porque el jugador que le puede servir hoy en día, dentro hablando de la liga sueca, que le puede servir a Hammarby, no nos va a servir a nosotros quizás. O bueno, quizás son estilos en cierto modo similares, pero digo, por ahí un equipo como el Elfsborg, que es un equipo que es súper de transición, de juego rápido, quizás no es el jugador que nos vaya a servir a nosotros. Entonces se trata de mirar eso y entender qué es lo que necesita cada jugador para que pueda entrar en nuestro contexto, es lo más importante. Entonces, por posición, entender, bueno, necesitamos que, por lo menos en Malmo, que los jugadores puedan resolver en espacios reducidos, que se puedan asociar, bueno, tratar de encontrar esas características dentro de los jugadores que buscamos, ¿no? Y Jaime, yendo un paso más al momento de concretar el fichaje, ¿qué falta para que los clubes Tier 2, Tier 3 como el Malmo empiecen a sacar la billetera acá en Argentina, en Brasil y comprar a los jugadores, más allá del proceso de scouting, de venir a verlos, porque lo hemos hablado muchas veces que inclusive los propios suecos le destacan muchísimas virtudes a los jugadores argentinos, diciendo que son más pillos o tienen una técnica especial, que nacen con ese don para tratar la pelota que capaz en ligas como la sueca no se ve, en los países escandinavos. ¿Qué falta para que finalmente concreten la compra de los jugadores y se los lleven a jugar a Suecia? Porque hoy por hoy ustedes que tienen a Busanero, ¿no? Que es el central Busanelo, zurdo, lateral izquierdo brasilero, brasilero, que sí. supo jugar en el Dnipro, después también chapecoense, bastante tiempo en el Brasileirao, pero ¿hay alguna barrera o qué es exactamente lo que impide que más jugadores puedan dar el paso a Suecia, Dinamarca, ese tipo de ligas? Es una buena pregunta. Yo creo que es un tema de confianza, ¿no? De confianza entre mercados, de confianza en si el jugador se va a adaptar. Quizás también a veces las negociaciones pueden terminar siendo muy engorrosas, porque los canales de comunicación no son claros entre los clubes, hay muchas personas en el medio, y yo creo que un poco la contratación, o por lo menos mi contratación en el Malmo fue un poco eso, ¿no? Para tratar de esclarecer un poco el panorama, porque nos interesa mucho a nosotros el mercado sudamericano, pero necesitaban tener un intérprete, ¿no? De qué, bueno, qué es lo que pasa, el jugador a quién le pertenece a esta gente, al otro agente, al club, con quién negocio. Entonces, muchas veces lo que hay ahí una discrepancia, porque claro, en Argentina dicen, bueno, no, este jugador es único. Yo creo que sí, que el jugador argentino es único por muchas cosas, pero también hay que entender que Europa es un mercado gigante. Entonces hay muchos países en donde por ahí el riesgo de la inversión va a ser mucho más baja. Entonces, también por ahí decís, bueno, me traigo un escandinavo. ¿Entendés? Que sí, por ahí no me va a rendir de la misma manera, no va a tener ese factor, ese factor X que me va a hacer por ahí hacer ¿viste? El mejor club o por competir en Europa y demás, pero no tomo riesgo. ¿Entendés? Entonces, eso es algo que me parece que está cambiando, que ahora lo está empezando a considerar, y también entender, bueno, algo que dijo Thomas Frank, el entrenador de Brentford, que me pareció espectacular, lo vi en una entrevista, que dijo, no tomar riesgo también es tomar riesgo. Entonces, creo que va por ahí, creo que ahora lo están empezando a entender, y espero que no falte mucho
para confiar más en el mercado sudamericano, porque también ha traído grandes satisfacciones para el club. Nicolás Stefanelli, exjugador de la IK, es ídolo máximo hoy en día y los ayudó a salir campeones. Entonces, nosotros tenemos a Sergio Peña, jugador de selección de Perú, Peruano. es un jugador que para nosotros es una pieza fundamental. Busanello llegó en enero y quizás teniendo todas las barreras idiomáticas y el tema de la adaptación, hoy en día es el mejor lateral izquierdo de la liga. Vos mencionaste, Jaime, que parte de la situación o del diagnóstico sobre el mercado es que para abordar Sudamérica, una de las trabas es la falta de interlocutores concretos, la falta de charla uno a uno, de conversación directa entre club a club. Yo a eso le añado que también otro de las complejidades es el fútbol sudamericano tiene un talento inagotable para cualquier liga del mundo. Porque cuando nosotros hablamos del mercado europeo, que probablemente es el continente que más ficha de la Argentina, el fútbol sudamericano tiene muchísimo valor. Los jugadores son sumamente apreciados. Pero el fútbol europeo no se limita a las 5 grandes ligas. Hay un montón de otros mercados que hoy no tienen un vínculo de accesibilidad al fútbol sudamericano. Una de las situaciones que describen esa problemática es que estamos hablando de futbolistas, ascenso de la Argentina, ligas de segundo eslabón de Sudamérica, que no están en las plataformas que hoy se utilizan para escautear. La herramienta hoy en el mercado más reconocida es Wisecout, propia de la compañía Hadel norteamericana. Hoy prácticamente no hay club de elite que no disponga de esa herramienta y es un factor mínimo, un primer eslabón para hacer el análisis preliminar de un futbolista e incluso para detectar alertas a partir de patrones estadísticos que te destaquen un futbolista que de repente vos no habías notado o que no te habían mencionado. Entonces, para resolver el problema de la poca interlocución directa y el de la poca visibilidad, ¿cuál es el plan Malmo? ¿Qué herramientas disponen para detectar futbolistas que vos como scout y el resto de tu grupo no puede abarcar? ¿Cuál es el procedimiento operativo en términos de herramientas y protocolar para detectar a un futbolista, evaluarlo y potencialmente luego ir y contratarlo? Nosotros contamos claramente con Wisecout, tenemos varias cuentas de Wisecout y una de las maneras, a lo que mencionaba Jorge también de Monchi también, tenemos un proceso de scouting en bruto, como le llama él. Nosotros seguimos 10 ligas, más en detalle, y cada liga tiene 2 video scouts, que cada uno tiene acceso a su cuenta de Wisecout. Todas las semanas tenemos un reporte de ellos, tenemos una reunión. Obviamente esto lleva muchas horas y mucha dedicación, pero hoy en día no creemos o no vemos otro camino posible para estar actualizados de todo lo que va sucediendo, porque el visionado, ver los partidos te hace ver que por ahí un jugador que entra 15 minutos, 10 minutos, que en los radares de datos por ahí pasa por desapercibido porque no cumple con la cantidad de minutos necesarios para poder realmente tomar una decisión o saltar a hacer una conclusión del jugador. Entonces nosotros tenemos, bueno, 2 video scouts por cada una de las ligas, hacen reportes y bueno, a partir de eso los jugadores empiezan a entrar en nuestra base de datos, aparte de, bueno, diferentes plataformas, agentes que te pueden acercar jugadores, y también tenemos 2 analistas de datos que, de hecho, uno de ellos es chileno y el otro habla español también porque vive en Chile. La verdad que son magníficos, están a un nivel muy alto. ¿Están en Suecia ellos? Están en Suecia, sí, compartimos la oficina, estamos los 3, 4, somos el departamento de scouting, en la oficina somos 5 y ellos 2 se sientan enfrente mío también y la verdad que tenemos conversaciones. Se habla español en la oficina, que no debe ser poco allá. Se habla español en la oficina y cada vez que pasa el presidente o el director deportivo, medio que se agarra así y dice, che, esto se me está yendo de las ¿Qué manos. están diciendo? Claro, están hablando, no, pero la verdad que es muy interesante el approach que se le puede dar al fútbol a través de los datos. No es la verdad absoluta, es una parte del proceso para nosotros fundamental, porque justamente esto que hablábamos antes, por ahí un jugador ahora en el sub-20 que se destaca, bueno, ¿cómo sabes si ese jugador, si no lo habías visto nunca, cómo sabes si ese jugador es como estuvo rindiendo o no? Quizás lo que vos decís, Pablo, también es cierto que hay algunos jugadores que no los podés ver. Hay algunas ligas de África que es muy difícil conseguir el material de video, algunas ligas de Sudamérica también que no están bien tagueadas, o las imágenes no son
nítidas o no están claras, entonces esto también te hace un poco dificultoso. Pero para mí yo eso lo veo una oportunidad, porque creo que si no sería todo mucho más claro para todos, y creo que hay gente que se puede especializar y hay oportunidades para todos ahí. No sé si tenés esta respuesta, pero ¿es intencional? Empiezo por la pregunta y después hago una breve descripción. ¿Es intencional o es fortuito que en el departamento del club haya personas de distintas nacionalidades? Porque un concepto que me quedó de varios años atrás en una entrevista que tuve en México, en el Club Santos Laguna, con su presidente dueño Alejandro Arragorri, él me comentaba que su departamento de scouting estaba compuesto por personas de distintas nacionalidades intencionalmente, porque él apreciaba que la observación de un futbolista tuviese como contexto distintas observaciones y distintos puntos de vista culturales, distintos fútbol, por decirlo de alguna manera, fútbol más creativo como el sudamericano, más metódico como el europeo, de repente más físico como el africano, menos desarrollado como el asiático, porque de repente llegaron más tarde a la elite. Entonces, a nosotros nos gusta hablar mucho de innovación. Ese aspecto tan mínimo como cruzar personas de distintas culturas me parece sumamente innovador y infiero que quizás también tiene algo de intención que el departamento de tu club esté conformado por personas de distintas culturas. Un poco creo que viene de la mano del Malmo como club, que siempre fue pionero en este tipo de aspectos, siempre se abrió a buscar o jugadores o profesionales para que conformen cuerpos técnicos o dirigencia o lo que sea, de tratar de mirar un poquito más allá, de no caer en lo tradicional y entender lo que te puede traer alguien de afuera, ¿no? Esa visión. Nosotros, yo creo que la historia de estos dos chicos de analistas de datos, que quizás valdría la pena alguna vez que los entreviste porque son increíbles. Ellos son dos chicos que estudiaron en la Universidad de Lund, que es cerca de Malmo, es a 20 minutos, y ahí es como comenzó. Quizás eso fue un poco más coincidencia, pero sí el proceso de selección de los video scouts, que eso comenzó ahora, fue, fue sí a propósito. Ujú. Nosotros tenemos, sí, como te decía, 20, ahora quizás entrando a 22, y la mitad de ellos son suecos y la otra mitad son todos internacionales. Hay un chico argentino, un chico español, un chico brasileño, un chico peruano, alemán, hay un poco de todo. Entonces sí, se busca un poco eso porque si no terminás un poco sesgado, ¿no? A la hora de mirar a un jugador. Así que sí, es importantísimo. Jaime, ya para ir cerrando esta primera parte de este cuarto episodio de Fútbol Neto Podcast, a ver, vos viniste a ser los ojos de Malmo acá. ¿Qué te llevas del Mundial Sub-20? La panza llena por el asado, sin duda. Eso es fundamental, algo que venía a buscar. No, me llevo, yo creo que, y más como argentino, siempre se hace mucho en otras sociedades, pero creo que acá solemos, el pasto de enfrente siempre es más verde, ¿no? Hasta que llegas ahí. Y la verdad que vengo acá y veo una oportunidad impresionante. El nivel de competitividad que hay en Argentina es único. El deseo por querer ganar, por querer mejorar. Obviamente que hay diferentes caminos a cómo querer mejorar y uno puede estar más de acuerdo con uno que con el otro, pero la verdad que hay un talento espectacular. No es coincidencia que clubes de Premier League como el Brighton se estén animando, o clubes de Holanda también, u otros clubes de otros países se estén animando a hacer apuestas cada vez más riesgosas por los jugadores argentinos. ¿Ayudó el Mundial? Sí, no, puede ser, no lo sé. Pero la verdad que yo me llevo una gran satisfacción de ver que aún con las dificultades que tenemos en el fútbol argentino y aún con todas las barreras que hay para poder desarrollarse, estamos logrando esto. Ahora, tampoco soy partidario, no me gustaría que se use el mensaje de decir, bueno, hay un montón de cosas para corregir, sí, pero somos campeones del mundo. O mirá la cantidad de jugadores que tenemos. Yo creo que hay algo que se puede decir ahí o que se puede hacer como una reflexión es, mirá cuánto más podríamos ser. Cuánto más podría ser. Pero bueno, yo la verdad que muy satisfecho, contento porque es un fútbol único. Seguimos con este cuarto episodio de Fútbol Neto Podcast. La verdad que uno lo que va generando en este espacio es que a medida que pasan los minutos uno siempre vamos con un punteo, con cierto desarrollo previo, pero después
se va ramificando todo para distintos lugares y me parece que eso también va a Fútbol Neto Podcast para muchos lugares que tienen que ver con el fútbol, mano, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? Pero me parece que también esa es la idea, ¿sí? Hacer de esto no solo un espacio de pensamiento creativo, sino que también se pueda ir dando, bueno, hay mucho siempre de improvisación y de espontaneidad en el fútbol, más de espontaneidad, ¿sí? Yo soy más de la espontaneidad y no tanto de la improvisación, pero bueno, también de eso tiene que ver. Y te quería preguntar, Jaime, ¿cómo... A ver, uno hoy por hoy, todo lo que es el proceso de los modelos multiclub van ganando mucho terreno. Uno lo ve en Dinamarca, país escandinavo, y no tanto en Suecia. ¿Cómo es el fútbol de Suecia con respecto justamente a los países cercanos, pero también con respecto al resto de Europa? Bueno, en Suecia es un caso muy particular porque, claro, como vos decís, en Dinamarca esto sucede, que que hay sociedades privadas y también en Noruega también. Claro. E históricamente el fútbol más fuerte siempre estuvo en Suecia. Entonces ahora lo que está sucediendo es que la liga danesa está tomando otro protagonismo, tiene más presencia en Europa y están produciendo jugadores de otro nivel. Ya están pagando otros salarios, están pagando otros montos por transferencias y la verdad que eso un poco, quizás la palabra no sea, pero asusta, ¿no? A la gente que maneja el fútbol de Suecia porque te empezás a preguntar, bueno, ¿qué hicimos, no? Suecia, en este caso particular, tiene la situación de que el hincha tiene muchísima influencia. Entonces, cosa que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, también es la situación del país y de la liga. El VAR, por ejemplo, no llegó a la liga, no se utiliza por decisión de los hinchas. No hay tecnología del árbitro del reloj para ver si la pelota... Gol no gol. Exacto, si entró Ahora, la pelota o mirá no. ¿por decisión explícita de los hinchas o por clamor popular, a sabiendas de que lo iban a rechazar, no lo implementaron el VAR? No, fueron a votación. Fueron a votación y bueno, los clubes tienen que responder a los socios y Mirá vos. se opusieron. Sí, sí. La verdad que te hace replantear un par de cosas porque decís, bueno, está bien, te mantiene una liga muy auténtica, ¿sí? Que va a ser única en Europa que no tenga estas herramientas tecnológicas, pero la verdad que decís, bueno, me parece que estamos quedando un poquito atrás, entonces te decís, un país tan avanzado con estos aspectos que no son de la actualidad, entonces eso me parece que se va a tener que rever porque la verdad que le da le da mucha mejora a la liga. Entonces, en Dinamarca hay proyectos interesantísimos. Tenés el proyecto Brentford obviamente con Midtjylland, que son el mismo club y la verdad que es importantísimo lo que están haciendo. Y aparte, lo más interesante es cuando empezás a investigar los clubes y decís los contextos, ¿no? ¿Dónde están? Midtjylland está en un lugar, o sea, si te fijas, un espacio muy reducido, que no hay nada alrededor, y aún así pudieron competir en competencia en Europa y ganarle a clubes como Manchester United. Entonces, tenés eso, el Copenhagen es un club histórico, es muy fuerte. Hoy en día tenés el Nordsjælland, que es el club que en realidad fue adquirido por la academia de Ghana, Right to Dream, que ahora tienen una academia también en Egipto y ahora van a hacer la expansión de MLS, el próximo club. Entonces, hay una oportunidad ahí enorme que Suecia no quiere entrar. Quizás el tiempo dirá si están en lo correcto o no. Pero bueno, me parece que la entrada de capitales de inversión privada les daría la oportunidad a clubes más chicos que tienen un contexto muy favorable en Suecia para poder competir fuertemente. O sea, hoy por hoy Suecia no produce a un Andrea Schjelderup, que es el chico del Nordirland, que lo compró el Benfica, Benfica. por culpa de este bloqueo que hay del ingreso de capitales al fútbol sueco. Y un detalle que no dijeron, en Suecia el 51% del club tiene que ser de los socios. Claro. O sea, pueden invertir, pero hasta el 49%, lo que obviamente tira para atrás el ingreso de capitales, porque si vos pones plata en el club y a la vez no podés tomar decisiones, es complicado. Y es correcto, lo de Right to Dream, compraron el San Diego, que va a estar ahora en la MLS, y me pongo a pensar las oportunidades perdidas que hay en Suecia y en Noruega, porque una liga como la danesa es ampliamente superior en términos de resultados a dos que están muy cercanas y que hay un potencial enorme, que tarde o temprano Suecia va a tener que explotar. Sí, no sé si el caso que mencionabas es pura y exclusivamente por no tener capital privado, porque creo que va para un tema de competencia también, ¿no? Del desarrollo del jugador. A eso iba. Capaz que las inversiones hicieron que la liga danesa diera un paso al frente en cuanto a la cantidad de jugadores, recursos, talentos, porque
Schjelderup no es un producto de Right to Dream porque no viene de África, claro está, desde la casa. Pero según leí, él decide quedarse en el club, que no es potencia, por el hecho de que lo que estaba haciendo Right to Dream dentro de la estructura era muy positivo y a pesar de ser muy talentoso, decide quedarse en un club de menor infraestructura y calibre para bancar el proyecto. Y creo que eso sí está atado a las inversiones que hace un tipo como Right to Dream, Mansur ahora en San Diego, viene por ese lado capaz. Sí, sin duda yo creo, como decía antes, yo creo que Suecia va a tener que acoplarse a este movimiento porque sí, te potencia como club y hay muchos clubes que por ahí no pueden permitirse, para mí algo, las raíces del club es así como que es una analogía muy fácil, es que la raíz es las inferiores. Entonces, ves muchos clubes en Suecia donde, pasa en otros países también, donde quizás no tienen empleados full time de entrenadores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hasta cierta edad, las edades más importantes para mí, que son entre los 11 y los 14, 15 años de desarrollo del jugador, tenés entrenadores como de entrenadores son padres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, el padre tiene obligaciones como cualquier ser humano, tiene que trabajar de 8 o 9 de la mañana hasta el horario y después llega a su casa, entra a YouTube, mira unos videos y Sí, dice, sí. bueno, ¿cómo voy a entrenar a este grupo de chicos? Entonces, claro, el desarrollo de ese chico carece de cierta competitividad, de cierta exigencia, que bueno, después eso se ve reflejado. Entonces, cuando tenés esos recursos y cuando te puedes dar la posibilidad de traer y de incorporar todas estas herramientas que hacen los clubes que tienen inversión privada, bueno, los resultados están a la vista. Me hace acordar el estereotipo de soccer dad en Estados Unidos, que es ese padre presente Estaba que... pensando exactamente lo mismo. O sea, uno se imagina la típica película yankee Sí, sí, del sí. padre que va a entrenar Ojo, a los amigos del hijo. Claro, Estados Unidos tiene eso y a la vez tiene un desarrollo importante. Sí. Como que Fede tiene ambas, creo que Suecia se está quedando con el soccer dad en vez de ver lo otro. Claro, pero además yo cuando Jaime abría esta segunda parte, pensaba, fíjate, me impactó esto que vos decías, Suecia históricamente el país más fuerte de Escandinavia, pero claro, cómo pierde terreno, y yo lo traspolaba a jugadores. Obviamente uno piensa, jugadores daneses al primer nivel, lo primero que se te viene es Brentford. Pero digo, después también tenés muchos casos, no sé, Lindstrom, jugador hoy en la Bundesliga, en Frankfurt, que ya uno sabe que va a ser una de las grandes perlas del mercado, Hjolum también, o sea, otro futbolista, y cuesta encontrar un sueco en ese primer nivel hoy. Y díganme si se me escapa algún nombre, lo hice así el repaso rápido. Quizás Alexander Isaac, hoy por Bueno, hoy, Isaac, el está mayor bien, que exponente. pagó más de 70 millones Sí. de euros por él el Newcastle, pero sin venir desarrollado desde la Liga de Suecia. Sí, 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 sí. O sea, no hay un producto desde la Liga de Suecia que emerja al top 5. Y hoy por hoy, Jaime, el propio Malmo, el club, la estructura, por lo que hemos hablado y he podido leer, es moderna. O sea, ustedes están con bastantes empleados, lo contaste recién en el podcast, armando una estructura de scouting interesante y la gerencia es moderna, los impulsa a ustedes, busca maneras de marcar la diferencia. Si querés contar un poco de eso, el rol de Andreas Björnsson, que trabajó en el Brentford, también en el Arsenal, hoy está manejando, no queda claro exactamente cuál es el rol, ahora me lo vas a contar vos, pero por ese lado el Malmo está un paso adelante, quizás, con respecto a otros clubes. Sin duda, el Malmo tiene la obligación de ser vanguardia en todo. No podemos mirar, y esto no lo digo de una manera despectiva, no podemos tener como referencia a los clubes de Suecia, tenemos que, por una obligación, por la historia y por también las posibilidades económicas que tenemos, necesitamos compararnos con clubes que están al sur nuestros y no al norte. Bueno, claro, Malmo es quizás la ciudad, una de las ciudades que está más al sur de Suecia, entonces por eso hacía la referencia. Pero sí, nosotros tenemos como cabeza de toda la estrategia deportiva hasta Andreas Björnsson, como mencionabas vos, que es una persona muy capaz, muy profesional, muy intelectual también, muy preparada, trabajó en Brentford, trabajó en Arsenal. El director deportivo, Daniel Anderson, que también es una persona recontra exitosa, que tiene muchísimo bagaje y que ha sabido ganar como entrenador, como director deportivo, como jugador. Y bueno, también tenemos a Robin Aster, que también que viene de la rama de como entrenador, un gran ojo, que ahora es la cabeza también de la parte de scouting. Entonces, el Malmo tiene esta exigencia y lo ves en otros departamentos también. Me parece que esto es importante a la hora de mirar un club, es decir, bueno,
cómo está conformado el resto del club, porque eso también hace a que nosotros podamos generar una imagen para poder atraer jugadores, hinchas y que el extranjero se pueda acercar al club también. Estos últimos minutos me parecieron fantásticos porque a veces existe la dicotomía entre capital privado y más recursos. Y en realidad el antídoto para luchar ante los capitales privados, y nosotros vivimos en un país en donde no se admiten y persisten las sociedades sin fines de lucro, sociedades civiles sin fines de lucro, los clubes, hay como una simbiosis entre, bueno, los clubes que invierten mejor. Y en realidad a veces el antídoto para tengo menos dinero, ¿qué hago? Es precisamente voy a lo creativo, a lo innovador. En lugar de reclutar jugadores carísimos que son inaccesibles para mi presupuesto, de repente recluto cerebros. Y acá hilvano con un punto que me parece sumamente relevante de la visita de Jaime, es la Argentina ha sabido exportar desde el año cero futbolistas de muchísimo talento. Está exportando ya hace varios años entrenadores que son de elite. Y el caso de Jaime a mí me parece muy relevante porque ya es un ejemplo de cómo también Argentina puede hasta exportar ejecutivos de mucho Totalmente. talento. Y para clubes que entienden, de repente no tengo las finanzas para pagar por los jugadores más caros, pero tengo que pensar cómo a través de la tecnología, de las personas, de los cerebros, puedo luchar contra esos clubes más poderosos. Y lo raro, lo llamativo es que Brentford, Brighton, Midtjylland, Independiente del Valle, para hablar de un caso sudamericano, Red Bull Bragantino, son clubes sumamente innovadores, pero pertenecen a capitales privados. Entonces, no hay excusa. Aún los clubes que no tienen muchos recursos pueden encontrar formas de competir en la elite y hasta incluso de ganar títulos. Claro. Ahora, mira, una pregunta que ya tengo hace un rato y vos lo trajiste, Pablo, para este lado. Desde lo que vos conocés, Jaime, de allá y de acá, ¿se puede realmente llegar a desarrollar el scouting en la Argentina a ese nivel profesional de Europa? Porque da la sensación de que es difícil. O sea, uno tiene acá buenos ejemplos, tenés, no sé, el ejemplo de Talleres de Córdoba, es un club que suele manejar bien su manera o su salida a los mercados de pases, es un club más comprador también y con, digamos, un aporte privado importante. Tenés casos como el de Defensa y Justicia, que siempre apunta a los préstamos, algo que, de paso, abro paréntesis, recomiendo volver al episodio 1, cuando hablamos del periplo de Enzo Fernández. Digo, ¿lo ves posible o seguimos estando muy lejos? Quizás con la respuesta me digan, bueno, lo decís porque estás afuera y no tenés que lidiar con el día a día. Yo lo veo muy posible. Veo gente muy capacitada en Argentina, veo mucha ambición, en el buen, quizás obviamente en el mal sentido también, pero digo, hay muchas ganas de querer hacerlo. Está claro que hay muchísimas trabas, muchísimos conflictos de intereses, que eso hace que se haga todo más engorroso. Eso no lo voy a negar, sé que existe y a mí me pasa todos los días cuando querés charlar con un jugador, no sabes, lo que decíamos antes, no sabes si hablas con representantes, si maneja un club, si maneja... Entonces, eso se hace un poco complicado. Para mí la base del conflicto o de la razón por la cual no existen estas estrategias de scouting es porque acá se está constantemente atrás de lo urgente y no de lo importante. O sea, no se puede diferenciar qué es lo que realmente importa para un proceso y qué es lo que realmente urge. Y acá estamos completamente, o casi está detrás de lo urgente, qué es lo que necesita hoy, qué lo necesita hoy, qué lo necesita hoy. Y por ahí, quizás obviamente con la inversión privada te da ese colchón de decir, bueno, no tengo que preocuparme lo de hoy, puedo pensar un poquito más a largo plazo, pero también creo que hay mucho, creo que de las frases más peligrosas, y esto también es un poco de cliché, es, bueno, siempre se hizo así. Entonces no lo vamos a cambiar, porque así salimos campeones de la Libertadores, porque así sacamos tantos jugadores. Entonces eso también es una traba, ¿no?, mental que te pones de decir, bueno, ya el ser humano de por sí le tiene un poco de miedo al cambio, entonces se aleja de todas estas nuevas estructuras y es mucho más fácil volver a lo simple, volver a lo básico, a lo que te sentís más cómodo. Entonces yo creo que sí se puede en Argentina, creo que hay clubes que ya lo están haciendo, pero bueno, también hay una realidad que las finanzas de los clubes no están sanadas
Entonces, claro, cualquier oferta le puede interesar a un jugador y te pasa que antes para un jugador para pegar el salto a Europa tenía que venir a Argentina de Sudamérica o casi desde Canadá hasta Argentina, el que quería pasar a Europa tenía que pasar por acá y ahora quizás es al revés Sí, sí, el salto se hace directo. o se hace directo o también, bueno, te vas a Brasil porque Brasil es una liga más competitiva del mundo, ¿sí? A nivel salarial, a nivel competitividad, a nivel de todo, o también se van a MLS, entonces Argentina se quedó un poco en eso por quedarse en estos viejas costumbres. Y bueno, de hecho, hace poco salió, la revista Forbes publicó el listado anual de los 30 clubes más valiosos del mundo. Por primera vez fueron 30, generalmente eran 20. Y a mí me impactó mucho que de los 30 clubes más valiosos del mundo, Eran 7 u 11, ¿no? el Real Madrid, por supuesto, sigue Sí. siendo el líder, segundo el United, el Manchester United. Había de los 30, 12 equipos de la Premier y después venían 7 Siete, clubes sí. de la MLS. O sea, digo, si eso no es un mensaje para el mundo del fútbol, ¿por dónde viene la cosa, no? Y digo, lo voy uniendo con esto que nos Déjame decirle contaba también a Jaime. los amigos de Forbes que a no ser que donde esté la cancha del Crystal Palace sea un terreno multimillonario en Londres, el Crystal Palace no puede ser Eso más fue- caro que el Newcastle. Eso fue lo O que sea, me pareció no hay raro. ningún tipo de chance, muchachos, así que Eso me- revísenlo. A A mí no me- ser que Selhurst Park lo vendan y ahí hagan el desarrollo inmobiliario más importante de la historia de Londres, porque si no, no entiendo cómo el Crystal Palace es más valioso que el Newcastle. El detalle que decían era, Yo creo que, yendo por las ramas, yo creo es que que, Hudson. no, Hudson- es que St. James Park, Tiene valor de reliquia. sí. St. James Park no está dentro del mismo grupo, Sí. de la misma sociedad Exacto. que maneja el Newcastle. Por ende, le baja la evaluación. De hecho, bueno, también estamos sumando cositas. Sainz Park tiene muchos problemas para remodelarlo a raíz de eso, porque está en pleno centro de la ciudad de Newcastle. Pero bueno, Newcastle en este ranking, yo lo latinicé a Forbes, creció un 51% Sí, su sí. valor. O sea, así todo, bueno, por lo menos para ellos Crystal Palace es más importante, pero no me quiero ir de tema. Pero bueno, también estas fichitas suman, ¿no? A un poco a lo que es la idea de Fútbol Neto podcast. Pero bueno, me quedo con esto que vos decías, porque a veces también pasa por la necesidad de los clubes, por las urgencias. ¿Sí? Yo siempre digo que los clubes de fútbol son mini Argentinas. Entonces digo, van gestionando. Siempre me quedó una frase de un periodista español que realmente nunca lo recuerdo, si no lo diría, no lo recuerdo. Que él decía, el argentino, no hay persona en el mundo que se mueva tan bien en el caos como el argentino. Y creo que nos define a la perfección, para bien y para mal, ¿no? Sí, y es sumamente frustrante porque al final resulta una trampa intelectual. Porque el club que no tiene capitales privados, y entiendo que Jaime lo describa así, pareciera tener más urgencias. Y de repente, si tenés el respaldo financiero de un capital privado, podrías planificar más a largo plazo. Y en realidad es al revés, porque el grupo privado que ostenta un club no solamente quiere conseguir resultados, sino que quiere conseguir resultados para ganar más dinero. Entonces tiene dos objetivos si se quiere urgente. Con lo cual, yo creo que en la Argentina en particular, y ojalá en realidad nuestro mercado de audiencia se extienda a Iberoamérica, Cono Sur, etcétera. En la Argentina el problema es la estructuración estatutaria de los clubes, porque al fin y al cabo la urgencia es yo comando el club por 3, 4 años y quiero éxitos para llevarlos a mi currículum, cuando en realidad se antepone que a más sociedad civil más debieses pensar a largo plazo. Entonces no tiene que ver con capital privado o no, ¿no? Es una especie de trampa intelectual, me parece. Déjame mandarle un saludo al único oyente que tuvimos en Guatemala. Así que el podcast está llegando lejos. Muy bien. Un par en Costa Rica y uno en Guatemala. Así que si está escuchando, le mandamos un abrazo grande, el único. Un saludo para él. Déjame Ahí ahí vamos. algo que me hizo un poco de ruido, comentabas Pablo. Creo que también, y por ahí este acercamiento que hago a la idea es un poco utópico a veces, pero a veces habría que redefinir qué es ganar. ¿Sí? ¿Qué es ganar? Si ganar es ganar el domingo o si ganar es dejarle algo a un club. Entiendo de vuelta que volvés a la urgencia y decís, no, flaco, vos porque venís de Suecia y es imposible lo que estás planteando y está claro. Pero muchas veces pasamos por sobresalto esto de decir, bueno, ganar dinero. Bueno, ¿qué es ganar dinero? ¿Ganar dinero qué es? ¿Terminar arriba en la tabla o tener una infraestructura donde pueda desarrollar más talento y realmente pueda vender más jugadores? O podés tener una estructura o una estrategia de marketing en donde puedas tu club, tu marca crezca y puedas atraer otros sponsors. Entonces, creo que esas preguntas hay que hacerlas y son muy incómodas de hacerlas.
es muy incómodo preguntarte qué es ganar, cómo quiero ganar, qué es lo que quiero ganar, qué es lo que realmente quiero hacer. Y vuelve un poco atrás a lo que comentábamos antes de entender por qué haces las cosas. No tanto qué y cómo, sino entender, bueno, por qué estoy haciendo esto, por qué quiero manejar un club y dónde quiero ir, ¿no? Y una pregunta que me olvidé de hacerte, Jaime. En un momento mencionaste que ustedes seguían 10 ligas en específico, con gente encima para no perder el ritmo. ¿Y cuál es el proceso de selección de esas ligas? Porque también lo hemos hablado. Recuerdo el caso de Paul Mullin, el delantero del Wrexham, que lo comentamos por privado en una charla. Yo le preguntaba a Jaime, de curiosidad, por ejemplo, Paul Mullin, goleador de la quinta división inglesa, con posibilidad inclusive de jugar tercera, y ha sonado en algún que otro equipo de Championship de la Segundo. parte baja. Sí. ¿Por qué un equipo como el Malmo no hace el seguimiento de ese tipo de jugadores? Y ahí, más allá del dato o el rendimiento deportivo, vos me dijiste otras razones. Me dijiste, mirá, muy difícil que se adapte, quizás puede ser la parte táctica del estilo de juego de Suecia, o sacar a un delantero tan arraigado a esas ligas bajas inglesas, acostumbrado a una cancha, capaz a un ritmo de vida, a una rutina diferente a la del Malmo, que categoría 94, los 27, 28 años, no podés dar ese salto o ese cambio. No es tan relacionado con los datos o con el juego. Hay otras razones también por las que ustedes, por ejemplo, no siguen esas ligas. Sí, claro. Hay muchísimas razones, hay razones políticas también. Imagínate que yo me tengo que sentar con un director deportivo a pedirle plata para traer un delantero de la quinta división. Tengo 273 ligas antes que ir a la quinta división de Estados Unidos, de Inglaterra. Bueno, pero me refiero a la Pero, tercera también, por ejemplo. no, bueno, a ver, bueno, en Inglaterra lo que pasa también es que en tercera se pagan salarios Sí, sí, tiene un nivel que descomunal. o sea, Exactamente. la League One, o sea, Sí. es superior a importantes, bueno, ligas de Sudamérica ni hablar, pero incluso otras ligas de Europa. Bueno, quizás acá estoy pecando un poco o sea, estoy prisionero de mis palabras, ¿no? Porque por ahí estoy siendo un poco reacio a una oportunidad nueva, ¿no? Pero también nos sucede mucho que, a ver, oportunidades hay en todo el mundo. Lo que pasa que ahí también tenés que encontrar y decir, bueno, tengo que acotar, porque acá el que mucho abarca, ¿entendés? Entonces necesitas tener definido, sí, está claro que van a haber jugadores de Championship, que van a haber jugadores de diferentes ligas que van a ser muy interesantes para nosotros. Pero por ahí yo no puedo tener recursos en todas las ligas Claro. que me pueden llegar a parecer interesantes porque al final no termino haciendo nada. Claro, es que volvemos a lo del comienzo, que a mí es una cosa que realmente yo no le encuentro la vuelta, esto de gestionar la información. O sea, digo, a mí me pasa mucho en mi rol de comentarista, de que a veces para una transmisión me cuesta gestionar, porque uno dice, siempre es mejor que sobre, pero digo, ¿cómo lo gestionás? Digo, en un rol como el tuyo, donde manejás muchísimo, digo, debe ser muy complejo. Y ahí incluso también lo debatíamos con Miguel cuando nos visitó, Miguel Simón, esto de, porque él decía que no estaba mal la sobreinformación, yo creo que es a veces peligroso. Digo, hay que saber manejar todo eso, ¿no? Sin dudas hay que saber. Y también, y esto es algo que te lo escuché decir a vos, Pablo, una vez, es con el tema del dato, porque el dato, si vamos al dato de diferentes campos, hay que saber qué le querés preguntar al dato. ¿Sí? Hay que saber qué querés saber de la información, porque por ahí te podés desviar, podés encontrar cualquier cosa. Entonces tenés que tener en claro qué es lo que querés buscar, porque por ahí a veces te sesgás y podés buscar algo o te querés convencer de algo que no es, o quizás tenés un jugador y decís, no, este es el jugador perfecto, entonces digo, le encuentro todo, no, bueno, quizás tuvo un conflicto que lo encontraron en un boliche y no, bueno, pero por ahí salió a divertirse, y por ahí un jugador que no te convencía tanto, entonces esta información lo tenés que saber qué es lo que estás buscando y qué es lo que querés. Es verdad que yo lo dije, pero Nobleza Obliga es un concepto que extraje de Data Science Without Makeup, que es un Gran libro libro, que gran para libro. nuestra audiencia sumamente lo recomendamos porque explica perfectamente bien la dinámica entre el data análisis y la gestión deportiva. Sí, gran libro porque también en esta época del uso del dato, que por lo menos para nosotros es una pieza fundamental en el proceso de scouting, eh, es importante saber cómo manipular ese dato y qué es lo que te está diciendo, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final. La verdad que uno se va, a mí por lo menos me van surgiendo un montón de consultas, de preguntas más. Es apasionante el tema, es apasionante lo que hace Jaime. Yo no te puedo dejar de preguntar cómo llega este chico de Buenos Aires a Malmo. ¿Sí? Creo que la gente también, el que nos está escuchando, se lo debe estar preguntando. Es un camino un tanto
particular porque yo desde muy chiquito me fui a Estados Unidos a jugar al fútbol y a estudiar, ¿sí? Tuve esa oportunidad. Y de ahí, una vez que yo había terminado y me había recibido, dije, bueno, ahora quiero intentar jugar al fútbol, porque creía que estaba en un buen momento ahí, entonces me fui a jugar a Suecia, no tenía el pasaporte, entonces fui yendo y viniendo, hice un montón de cosas para poder quedarme en el interín de todo eso, de que vendía pizzas en eventos y trabajaba en escuelitas de fútbol, hice mi licencia de entrenador, hice algunos cursos, y en el 18 de marzo del 2020, que la fecha infame por el tema de la pandemia, Claro. el día que todo explotó o que todo cerró, yo llego a Suecia, mi novia es sueca y me fui a vivir con ella, tomé la decisión y al mes, literal, no le quiero dar mucho romanticismo a la historia, pero bueno, fui a un club que es el BK Häcken y toqué la puerta y les dije que quería trabajar ahí. Un poco sorprendido obviamente por la improvisación, los suecos no son de recibir este tipo de consultas. Entonces el director de la academia de ese entonces me dijo, bueno, vení la semana que viene. No sé si estaba muy interesado. Fui la semana siguiente, le dije lo mismo y ahí comencé como segundo entrenador del sub-13. Yo ya tenía licencias UEFA, Claro. que las había hecho en el Interín y en otros clubes. Y bueno, de ahí comencé mi camino, después pasé como entrenador del sub-14, del sub-15, empecé a ayudar en la metodología de las inferiores y en el 2021 me aceptaron y bueno, tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad Real Madrid, en dirección de fútbol, que bueno, básicamente te enseñan y tenés la oportunidad de compartir con profesores que están hoy en día en el mundo del fútbol, en puestos muy interesantes, de todo lo que es el fútbol, de la raya para afuera, ¿no? No es tanto como entrenador, sino de todo lo que abarca el fútbol. Y la verdad que fue una experiencia enorme para mí, muy fructífera, que hoy en día me ayuda mucho. Y a partir de ahí, en uno de mis viajes de scouting, conocí hoy es el jefe, Robin, Robin Astergis, que es uno de los jefes de scouting. Me conoció en un viaje, tuvimos reuniones y creo que lo que me ayudó mucho es que Häcken el año pasado sale campeón y había sido el año donde yo ya estaba como scout del primer equipo. Entonces, bueno, eso ayudó y en enero por suerte me dieron la confianza y arranqué como coordinador de scouting en el Malmö. Bueno, apasionante. Jaime, muchísimas gracias por venir. La verdad que riquísima la charla y reitero, quedan muchas cosas a futuro y creo que de eso también, ¿no? Va Fútbol Neto Podcast, así que bueno, gracias por visitarnos. No, un placer, gracias por darme el espacio, querer compartir y ojalá que le siga yendo muy bien. La verdad que lo escucho al podcast, bueno, de los primeros capítulos, que son los primeros capítulos estos y la verdad que es muy interesante lo que están haciendo, así que todos los éxitos. Bueno, acá estamos, este cuarto episodio que comenzó hablando del Mundial Sub-20 como el Disney World del Scouting. De eso también va Fútbol Neto Podcast, de explorar, de empezar a descubrir un montón de recovecos en la industria del fútbol que a veces ni siquiera nosotros nos imaginamos que existen, pero siempre apuntando a dejar algo más al pensamiento creativo en esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol, que es un deporte, que es un gran espectáculo, pero que es sobre todo una gran industria. Somos Fútbol Neto Podcast, somos el fútbol de siempre en el idioma de hoy. Chao, hasta la próxima.